bueno, dicen que sí, otros dicen que no, pero cuando ponemos cambio climático ya sabemos que enseguida ahora lo debemos relacionar con Laudato Si, la encíclica del Papa, porque para eso nos están minando tanto con este tipo de noticias a nivel general. Soy Don Whitman, estoy en Addis Abeba, capital de Etiopía. Conocida como la cuna de la humanidad, es una de las naciones más antiguas de la Tierra. Poco se sabe de los enormes reinos que rigieron los destinos de esta tierra durante miles de años. Entre comillas, claro. Pero en la época bíblica, estas remotas montañas eran un importante santuario seguro para los refugiados que escapaban de la persecución y la guerra en tierras lejanas. Aquí se han llevado a cabo relativamente pocos estudios. Por eso, mientras este país en desarrollo va entrando lentamente en el siglo XXI, entre comillas, claro, muchos de sus secretos más ocultos y oscuros todavía solo podemos encontrarlos bajo tierra. Y encima, los que los van a esclavizar y luego eliminar, encima van a quedar como salvadores. Como por ejemplo en España, cuando el 23 de febrero, el responsable y quien estaba detrás, los responsables de un atentado terrorista, porque fue otra cosa, no fue otra cosa, de intentar un golpe de Estado y volver a la dictadura franquista, los que idearon el asunto y estaban detrás quedaron al final como héroes, y los que dieron la cara como cobardes y como traidores. Es así la vida, ¿no? Así pues, en mayor escala, los satanistas, illuminatis, los demonios, vamos, porque en la realidad quien está detrás de todo esto son seres de la oscuridad, que ya van a ser exterminados para siempre. No tienen escapatoria, no podrán huir. Hubo un tiempo en que estos seres, llamados ángeles de la oscuridad, y digo de la oscuridad porque son rebeldes, traidores a su creador, y van a ser destruidos todos, Lucifer y los demás. No va a quedar ni rastro, ni recuerdo. Se olvidará que existieron, como si nunca hubieran existido. Eso les horroriza, porque seres que han vivido millones de años, han tenido poder, han tenido control del universo, han podido viajar al futuro, al pasado, han hecho maravillas. Y por querer ser dioses, ahora van a ser muertos. Como sus estatuas y sus dioses, de escayola, de madera, de barro, de oro, muertos, material. Así van a ser ellos, lo mismo que sus dioses que han creado ellos. Hoy Etiopía es un país de África Oriental, remoto y sin salida al mar. Un paréntesis en el tiempo, tan aislado que los cristianos de aquí siguen orando con fórmulas que resultarían familiares a los primeros discípulos de Cristo. Entre comillas, claro. El cristianismo empezó a difundirse desde Jerusalén hacia el mundo antiguo en el siglo II después de Cristo, a medida que los creyentes predicaban el Evangelio y convertían a nuevos miembros. Las primeras conversiones en Etiopía datan del siglo IV y la nueva religión triunfó. En el siglo XII el cristianismo ya era la religión dominante aquí. Entre comillas, claro. Su ciudad más sagrada, Lalibela, era un lugar de peregrinación creado a imagen de Jerusalén. Entre comillas, claro. Esta es la aldea de Lalibela y aunque hoy no lo parezca, en el pasado fue la capital de un vasto reino antiguo. Bueno, pues estos seres no pueden ir más allá del 2019 y de ahí ya se para. Porque hubo un tiempo, ya digo, podían pasar a cualquier época. Porque para estos seres no hay tiempo, no hay espacio. Para nosotros sí, somos otra creación, material, aunque somos parte espiritual. Pero claro, estos seres son energía. La energía no tiene tiempo, ni principio, ni fin. Quiere decir, son una energía, átomos, que pueden desplazarse a cualquier tiempo, a cualquier época, porque el tiempo es relativo. Digamos, explicado en alguna manera, pues que el universo, claro, no tiene principio, no tiene fin. Da igual el tiempo que transcurriera un ser humano viajando
hacia el fin del universo nunca lo vería. En aquella época, en el siglo XII, el mundo era un lugar que estaba cambiando radicalmente. Los ejércitos musulmanes habían invadido y conquistado una enorme franja del norte de África y del Oriente Medio, incluida la ciudad sagrada de Jerusalén. Como consecuencia de ello, los cristianos de aquí quedaron totalmente cercados, aislados del resto del mundo cristiano. Y el monarca local, el rey Lalibela, se propuso crear una nueva Jerusalén aquí, bajo tierra. Entre comillas, claro. He quedado con un hombre llamado Fikru Wolde Georgis, que ha vivido toda su vida en Lalibela. Hola, soy Don. Bienvenido, es un placer conocerte. Cada año en Navidad, 70.000 peregrinos viajan a la pequeña aldea rural de Lalibela por culpa de una visión del hombre que gobernaba la zona hace 800 años, el rey Lalibela. No, esa es la culpa de Lucifer y su demonio, y ellos van a pagar ya. Lalibela era un devoto líder cristiano de la dinastía Zagwe, Entre comillas, claro. una familia real tan poderosa como los Medici. Durante su reinado, Etiopía estaba relativamente tranquila, pero Tierra Santa era zona de guerra. Culpa de Lucifer y su demonio, y ellos van a pagar ya. Mientras el ejército musulmán de Saladino y los cruzados europeos luchaban por el control, el peregrinaje a Jerusalén se volvió prácticamente imposible. Ya ves el tipo de lenguaje que utilizan. ¿Pero alguien les enseña que lo que están haciendo es espiritismo? Nada, ni en lo más mínimo. Les están diciendo lo bueno que llega a reportar todo eso para ellos. Y estos chavales van a ir creciendo con un concepto claro de nueva era, totalmente, de espiritismo absoluto, y no lo saben. Y después ve tú con el mensaje del Evangelio y diles que la auténtica paz de Dios no consiste en esto. ¿Qué van a decirte? No, si yo ya he encontrado un camino, ¿no? El camino que me une con... ¿Sí? No lo saben y con lo que se están uniendo es con Satanás. Y además, fijaos cómo está siendo utilizado esto para generar una paz global a nivel mundial, trabajando en las mentes de los niños para que después sea un concepto universal. Esto no es ni más ni menos que el gran plagio de Satanás de la auténtica paz de Dios. Es el ecumenismo que el Vaticano tanto está trabajando y que estábamos advertidos por profecía, que realmente el espiritismo en el último tiempo iba a desbordar. El rey Lalibela tuvo un sueño en el que Dios le pedía que construyese una nueva Jerusalén, un lugar seguro para que su pueblo pudiese orar. Entre comillas, claro. Por ejemplo, si miras aquí abajo, Sí, hay una iglesia llamada de San Jorge. Desde aquí solo se ve el tejado. miren eso. Esta es la iglesia, San Jorge. El tejado de la iglesia es en realidad el suelo. Sí, ese era el nivel del suelo antes. Fíjese que hace muchos siglos o miles de años se pensaba que el universo era lo que veía la noche estrellada, unos miles de estrellas. Luego los telescopios pensaron y analizaron, bueno, no son todo estrellas, son grupos de estrellas que son tan lejas, tan alejadas, que se ven tan juntitas que parecen que están, pero son galaxias y tienen millones de estrellas. Y luego se acercaron más los microscopios más agudos con satélites artificiales y vieron que, bueno, que era espantoso, que no se veía el fin del universo. Incluso ya se especula, y es verdad, que no solamente hay un universo infinito, hay varios universos. Igual que antes se pensaba que había unas estrellas y eran galaxias, y ahora hay millones de galaxias y hay millones de universos. Da temblor. La de San Jorge es una de las 11 iglesias enterradas a 15 metros de la superficie de la Tierra. Y la disposición de las iglesias celebra momentos clave en la vida de Jesucristo. Entre comillas, claro. Un grupo de 6 iglesias al norte representa a Jerusalén, la ciudad de su muerte. 4 al sur representan el lugar de su nacimiento, Belén. Y entre ellas discurre una fosa artificial llamada Río Jordán, por el lugar en el que Jesús fue bautizado. Entre comillas, claro. Todas están conectadas por un laberinto de túneles y fosos subterráneos. Hoy estas iglesias son conocidas como la octava maravilla del mundo. Y estos seres de la oscuridad han colaborado en la creación. ¿Cuántos millones de años han vivido? Pero su rebelión la van a pagar. Y las organizaciones que ellos han creado la van a pagar. O sea, ellos han creado organizaciones a base de dinero. Es como frecuentemente se sabe que actores, artistas, cantantes
y bueno, y políticos, nobleza, todo el que ha firmado un contrato con estas Illuminati, llamados así, han perdido ya la vida y la esperanza, porque los hacen ricos, porque ellos dinero, siempre dinero, a ellos no les importa el dinero para ellos es papel, se ríen. Ellos han creado el oro y los diamantes, ellos crearon la tierra también, cuando eran seres de la luz. Para ellos el dinero es como tierra, no vale para nada. Ellos lo que les interesa es sobrevivir, porque tienen miedo, terror de que van a morir. ¿Esta es la bajada? Sí, lo es. Hay una fosa ahí abajo. Los Zagwe trasladaron su capital aquí, al sur, y el rey, Lalibela, decidió crear una nueva Jerusalén excavando bajo tierra. En este tiempo del fin se están creando, pues eso, una serie de sociedades, Club Bilderberg, Illuminati, satanistas, Vaticano, que es la cabeza de los satanistas del mundo, porque claro, forman... Dese cuenta un detalle que la gente no para pensar, por ejemplo, piensa en Europa, Norteamérica, los satanistas, ¿de qué religión cree que son? Católicos, la mayoría, claro. O sea, pero la Iglesia Católica, dice el Papa, bueno, todas las religiones son buenas, los satanistas también. Él no dice que los satanistas sean malos, no, todos. Y el único que rechaza dice, no, Dios no, dice el Papa, no, Dios no ha creado nada, eso es la evolución. Dios no tiene varita mágica que cree cosas, como diciendo, Dios no existe, la evolución. Él lo va diciendo. Es el mismo credo que los satanistas. Ahora mismo están en misa. Estas iglesias siguen utilizándose. Lo que están haciendo aquí esta mañana lleva haciéndose 1000 años. Háblame de esta roca. Es una roca volcánica. Ajá. Se llama tufa. ¿Tufa? Por la naturaleza de la roca, es muy fácil de cortar. Entre comillas, claro. En Jerusalén los constructores tenían piedra caliza, madera y mármol a su disposición. Aquí tenían tufa, una piedra duradera y fácil de tallar. Entre comillas, claro. Y la aprovecharon al máximo. Tiene ángulos exactos y esquinas precisas. Creo que si cometían un error cuando estaban haciendo la iglesia... No había forma de reconstruirla. Si cometían un error, se acabó. Los satanistas dicen, no hay nada creador de nada. Hay que vivir, a disfrutar de la vida, y lo que el cuerpo te pida, hazlo, porque después de muerto no vas a tener nada más. Porque ellos, cuando mueran, los demonios, ya se eliminarán para siempre, no volverán. Porque hay personas, millones, que van a volver. Porque Jesucristo dio su vida por la humanidad. Por los muertos, por los vivos. Quiere decir, los muertos, habrá unos 20.000 millones, se calcula, que han muerto desde Adán y Eva. Dios los trae, la mayoría a la resurrección. ¿Sabes quién no van a traer? Lo hizo Jesucristo. Al clero. A la religión no lo va a traer. Las crónicas de la iglesia escritas en el siglo XV dicen... Entre comillas, claro. Que los ángeles ayudaron a los obreros a construir esta iglesia enorme y milagrosamente precisa. Y 10 más como esta. Para lo que retiraron 150.000 toneladas de roca a lo largo de más de 33 años. Más de 100 sacerdotes viven hoy aquí, tal y como lo hacían en el siglo XII, y administran los sacramentos del bautismo y la extremaunción. Dice Jesucristo que ellos, hablando del clero que le asesinaron a él, prefirieron a un terrorista que sobreviviera a Barrabás, un terrorista asesino, más demoníaco, antes que a Jesucristo. Y Jesucristo había hecho milagros maravillosos, curó todas las enfermedades, bueno, resucitó muerto, pero lo que no afectaba a Jesucristo, odiaba era la religión, el negocio, la cueva de ladrones, expoliadores, pedófilos, degenerados. Y claro, pues la religión veía en él un peligro inminente y aguzó a las masas, que le matemos, que no, que le decían que era demonio, que iba con prostituta, que era borracho, o sea, le calumnias. Me he fijado que por todas partes hay estos agujeros. Pero Jesucristo vino a dar su vida. O sea, no lo hubiera matado nunca, jamás, no se hubiera acercado a él. Pero él vino un sacrificio y Dios lo resucitó 2 días después. Y ahora vive eternamente y ahora viene para ejecutar a sus ejecutores, a todos.
Y los clérigos, que no volverán nunca, ya son cadáveres, esqueletos olvidados, ya nunca más volverán. Y los de ahora tampoco. Pero claro, la culpa de toda la ignorancia la tienen las 30.000 religiones que han creado los demonios. Han creado divisiones para dividir a la gente, para crear guerras, odios nacionalistas, religiosos. ¿Ves lo que está haciendo el Islam? La matanza, el terror mundial. Pues lo que hizo el catolicismo, pero masivamente el catolicismo, cuántos millones quemó, pues torturó, expolió todo su bien en Sudamérica, en Europa, las cruzadas, la Inquisición, bueno, millones. Sí, eso era una tumba. Mira aquí. Parece el ataúd. Tiene forma de ataúd. Sí. O sea que dentro había ataúdes. Sí, lo sabía. Y una vez más, me he de dirigir a los padres que son con niños pequeños aún. ¿Sois conscientes de lo que os espera con vuestros hijos? ¿Sois conscientes de que les van a subir con el espiritismo puesto hasta la médula, nunca mejor dicho? Ya me entendéis por qué. Y que por más que nosotros hagamos un trabajo en casa diciéndoles la palabra de Dios, realmente ese mensaje les va a colapsar porque les va a rebotar. Esto es programación a los niños. Y los niños, si los programas bajo estos conceptos, después no vayas con la Biblia y les digas que, mira, si haces oración, puedes pedirle a Dios perdón por lo que has hecho, te va a ayudar a cambiar, y no es algo que consigues por ti mismo con conexión en una fuerza cósmica, que ya sabemos que cuando se habla de eso es el propio Satanás. Qué triste, ¿eh? Mira aquí. Vaya. Aquí hay un hueso. Caray. Los cadáveres de los fieles que tal vez llegaron para morir en este lugar sagrado no tienen nombre. Entre comillas, claro. No hay documentos escritos de la Lalibela de aquella época, solo leyendas que se han transmitido oralmente. Nos han permitido unirnos a los fieles de la iglesia de San Jorge, pero debemos mostrar el debido respeto. ¿Por qué se creen que los Illuminati, satanistas, ocultistas, las logias, los jesuitas, el Vaticano, todo, tienen un terror hacia mi persona? Yo soy el centro de ellos, aunque parece esto increíble, yo soy el centro de atención, de miedo. Por eso soy la persona más marginada en los medios de comunicación de masas de todo el planeta Tierra. Podían afectar en cualquier televisión pública, que no hay nada público, ya he dicho 1000 veces, o privada, en cualquiera. Podían afectar a cualquiera que dijera una tontería o que le dijera, bueno, vamos a invitar a un debate, no. Menos Alberto Canosa. O sea, antes, créemelo, se suicidan, porque saben que si me afectan, les cierran la cadena y los arruinan. ¿Hay que descalzarse en todas las iglesias? Sí, en todas. Muy bien, entremos. Oh, es preciosa. Es todo un amplio espacio abierto. Entre comillas, claro. Estamos dentro de la roca excavada. Sí, dentro de la roca. Todo esto donde estamos era roca maciza. A diferencia de la iglesia de Roma, la de Alejandría o la de Constantinopla, los ritos de la iglesia ortodoxa etíope prácticamente no sufrieron el influjo del mundo exterior en casi 1000 años. Entre comillas, claro. Son una ventana a una época en la que el cristianismo primitivo estaba evolucionando a partir del judaísmo antiguo. Aquí las creencias son cristianas, aunque muchas de las tradiciones son judías. Entre comillas, claro. Al igual que en las sinagogas ortodoxas actuales, hombres y mujeres ocupan zonas separadas durante los servicios, y todos los fieles oran mirando hacia la tierra sagrada de Jerusalén. Entre comillas, claro. Aquí está lo más sagrado entre lo sagrado, una copia del Arca de la Alianza. Todos los templos judíos tienen los rollos sagrados de la Torá, mientras que todas las iglesias de Etiopía tienen una réplica del Arca de la Alianza. Entre comillas, claro. Por ejemplo, no comemos cerdo, no comemos ningún tipo de carne. Ya. O sea que hay un lazo muy fuerte con las tradiciones del judaísmo. Así es, sí, exacto, con el cristianismo judaico. Practicamos el cristianismo, creemos en Cristo, pero también observamos tradiciones del judaísmo. Interesante. Esa es la amenaza que les hacen, porque soy súper marginado. Pero ¿por qué ese miedo hacia mi persona? Me tienen terror, y tienen razones de tenerme terror, porque voy a por ellos. Y claro, ese terror, puesto que todos están guiados por demonios, pues claro, pues los demonios le dicen, no, que no hable, que no, y amenazan constantemente y dan órdenes. Todavía podemos ver cómo rezaban los fieles aquí hace 800 años, pero sobre estas iglesias no hay verdades absolutas.
Y bajo la zona norte de las iglesias, conocida como Jerusalén, yace un misterio. Porque los demonios pueden escribir en internet también, pueden hacer cuadros, pueden hacer sábanas santas, pueden hacerse personas diferentes. A lo mejor ves mucho algún político, algún religioso, y es un demonio materializado. Pueden hacerse cualquier cuerpo, son energía inteligente. Y una energía son átomos, y esos átomos pues pueden hay películas de ciencia ficción que se crean personas, y eso es real. Entonces se crean un cuerpo y hablan a la gente y dicen imbecilidades o barbaridades o burradas. San Jorge es solo una de las 11 iglesias. Están organizadas en grupos. Por aquí arriba hay otro. Este grupo de 6 iglesias excavadas en la roca están todas conectadas por un laberinto de túneles y fosos. Pero ya ven que hay un control en los medios impresionante, más de lo que se puede imaginar. Pero es que entonces ya será ni hablar, ni pensar, prohibirán hasta pensar. ¿Puedo retirar esto? ¿Podemos entrar? Hoy prácticamente no se usan y se desconoce cuál era su propósito original. Entre comillas, claro. ¿Las excavaron sus constructores por motivos arquitectónicos o hubo una amenaza real o imaginaria que les impulsó a ocultarse bajo tierra? Aquí abajo hay un túnel, pero también hay otro encima. Ya tienen en el papel quiénes van a gobernar, dónde van a gobernar, el mundo, ya tienen todo en el papel preparado. Faltan algunos detalles, algunas naciones en controversia, o sea, en China o sea, los países árabes, por eso tratan de armonizar con los países árabes. Y una vez ya tenga, igual que el internet hoy es internacional, nadie puede utilizar internet o Google o cualquier o Facebook, pero tiene que ser ya internacional. No puede haber un Facebook por su cuenta de riesgo otra organización. Todo está controlado a escala mundial. Y el microchip y todo igual. Así que básicamente es un laberinto de conexiones y cada una de ellas lleva a otra iglesia. Entre comillas, claro. Caray, hay como 150 murciélagos en este espacio tan pequeño. Bueno, tenemos que bajar ahí. Esto es estupendo. Hay que intentar meter la cámara por aquí dentro. Yo te ayudaré. Ya la tengo. La tengo. Vale. ¿Han visto eso? Es el infierno de los murciélagos. Igual que hay la visa y otros documentos, y es internacional ya el microchip. Y en la mano de la frente internacional. Y ya todo es esclavizado. Y la gente querrá ser esclavo. Mucha gente que está sin trabajo o se mueren de hambre. No, sí. Un microchip lo que haga falta. Pero habrá personas que no lo aceptarán. Son héroes, serán héroes, sobrevivientes a la gran hecatombe. Porque claro, los demonios siempre han engañado a la gente, miente. Le dice la Biblia que Satanás o Lucifer es el padre de la mentira. Mintió en el Edén, miente siempre, mintió con Jesucristo, mintió siempre. Ha engañado, ha creado religiones falsas, miles, 30 o 40.000, para engañar a la gente. Fíjense en esta sala redonda con una sola columna en medio. Francamente estoy un poco asustado con esto de los murciélagos, y les digo la verdad. Esa puerta ahora está bloqueada, pero lleva a la iglesia del Gólgota. Para que la gente idolatre muñecos, estatuas, imágenes, sábanas, reliquias, muertos, lo que sea. Menos a Dios, al Creador. Que idolatren la creación, pero no al Creador. Bueno, pues estos seres van a ser exterminados. Esto hace que te preguntes por qué era tan importante para esta cultura estar bajo tierra. Por una parte era por motivos prácticos, porque tenían un montón de esta piedra tan buena para trabajar. Podían excavar un complejo entero, no necesitaban árboles, ya. Pero tenía que haber otras ventajas. Sabemos el papel que jugó la fe en la construcción de la Libela. Entre comillas, claro. Pero el resto sigue siendo un misterio. Entre comillas, claro. Según la leyenda, hace 800 años el rey Lalibela hizo esculpir 11 iglesias en piedra maciza aquí, en el norte de Etiopía. Y si algún día sale los demonios que me han querido eliminar, puede que salga, yo imagino que sí, y han perecido, me tendrían que dar 1000 veces el premio Nobel de la Paz. Pero claro, generalmente se da el premio Nobel de la Paz a quien promueve las guerras. Pero claro, a mí difícilmente, y más sabiendo que seré un gran monarca, que repartiré leña en cantidad y que desbarataré las obras del diablo, difícilmente me den premios Nobel de la Paz, ya veremos.
no es que lo busque, no me hace falta. Concebidas como una nueva Jerusalén, estas elaboradas iglesias han sido centros de peregrinación sagrados durante casi 1000 años. Pero un experto en la libela cree que podrían haber tenido otro propósito más oscuro. Recuerden que las iglesias de la libela están dispuestas en diferentes grupos. Las de ahí abajo están pensadas para un propósito más típicamente religioso, pero estas de aquí, las que tenemos más cerca, se parecen bastante más a una fortaleza. Ya veremos. No es que lo busque, no me hace falta. Pero difícilmente que un tío que abre los ojos y que se arrastrará y levantaría a la humanidad entera de su oscuridad, difícilmente le aplaudan y le dejen hablar y premiar con el premio Nobel de la Paz, por crear paz de verdad. Estamos viviendo en una época histórica, gloriosa. Y por cierto, no quiero olvidar nunca a los guerrilleros y guerrilleras de Alberto Manosa. Los enormes complejos religiosos de la libela se construyeron en 3 zonas distintas. Las que ya he visitado con Ficru, el experto en la libela, claramente estaban diseñadas y construidas como lugar de oración. Pero parece como si algunas de las 4 iglesias del sureste del complejo hubiesen sido construidas siglos antes, no para recibir a los peregrinos, sino para resistir un asedio. Hay muchos miles, en Norteamérica, en Sudamérica, en España, sois muchos, me estáis apoyando muy bien. Y yo, aunque no os conozcan, un día nos conoceremos. Cuando esto empiece a funcionar y ya empiezan a invitarme, saquen los descubrimientos, los gigantes de la roca, la alianza, la cueva de Hércules, la nave de Salomón cargada de oro, y luego las líneas de Nazca y revele los Moides de la Pascua, todos los descubrimientos que la gente no sabe, los círculos y pictogramas que representan, cómo se leen, bueno, todos estos misterios, entonces me invitarán, tendrán que invitarme a la fuerza, porque los ángeles de la luz ya están aquí, para que se realice este proyecto. Y encima un gran monarca, por encima de las monarquías, algo impresionante, nunca existente, ahora va a existir. Una de las pistas es un sistema de túneles que conecta el grupo sureste con el resto del complejo. Fíjense en este túnel que baja recto por aquí. No sabemos si tenía propósitos militares o no, pero desde luego tiene toda la pinta. Y pensad una cosa, estamos camino de la gran victoria. Cuando Jesucristo dijo, hablando de las catástrofes, terremotos, de la crisis, de la inmoralidad, dijo, mas al comenzar a suceder estas cosas, son terribles, ¿no? Pero dice, levántense erguidos, a los vencedores, a los victoriosos, a los sobrevivientes, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Lucas capítulo 21, versículo 28. ¿La liberación de qué? De los demonios y sus organizaciones. Ellos perecerán todos. No va a quedar ni rabo ni recuerdo de ellos, como si nunca hubieran existido. Y los sobrevivientes vivirán por toda la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Cuando hizo Adán y Eva, dijo, crezcanse, multiplíquense, llenen la tierra y tengan en su posición animales, a ver si pierden. Ese será nuestro trabajo. Tener cuidado de la creación para siempre, no por unos años haciéndose viejos y muriendo, no. Esa es la culpa de Lucifer y sus demonios. Y ellos van a pagar ya. ¿Cuánto mide este túnel? Unos 55 metros. 55 metros aproximadamente. Sí. ¿Y conecta por aquí? ¿Con este? Sí. En la antigüedad estos pasadizos subterráneos ofrecían la defensa perfecta. Porque en caso de ataque, el ejército enemigo tenía que venir en fila. Y el ataque de un ejército de uno en uno es mucho más fácil de defender. No. Esa es la culpa de Lucifer y sus demonios. Y ellos van a pagar ya. La larga red de túneles en el complejo sureste lleva hasta las iglesias de Gabriel y Rafael, que están totalmente rodeadas por un foso excavado a mano. Entre comillas, claro. Que oscila entre los 5 y los 15 metros de profundidad. Esto parece un muro defensivo, está excavado en la tierra. Entre comillas, claro. ¿No es así? Y llega hasta los otros lados. Y este canal de agua habría sido una especie de foso, ¿no? Era como un foso, era una especie de desagüe que iba hasta allá. Eso es, así es. Es la barrera defensiva perfecta. Ya lo creo.
la culpa. Muchos ya están en la isla de Malta, desde hace ya mucho, desde antes del diluvio. Y los que quedan aquí van a ir a parar allí. Por eso, como dice en Revelación, el libro apocalíptico de Revelación, en el capítulo 12, versículo del 9 al 12, habla de cuando se les echó del cielo a la tierra, aquí, y ya de aquí no pueden salir, ya no pueden ir a otra dimensión ni a otro espacio, hasta 2019. Pero dice el libro de Revelación, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, sabiendo, dice literalmente, sabiendo que tienen un corto periodo de tiempo. Ese corto periodo ya se acaba y la liberación de la humanidad se acerca. Ánimo, guerrilleros, y muchas gracias, y a por la lucha. Y ya veis, ningún guerrillero falta. ¡Apoyos, que son pocos y cobardes! Pero 500 años antes, en el siglo VII, los ejércitos árabes marchaban hacia el norte y las disputas internas minaban el otrora poderoso imperio aksumita que reinaba aquí. Y parece como si algunas zonas del complejo del sureste se hubiesen construido en esa época turbulenta. Esto parece un puente levadizo. Por ahora todavía no se ha encontrado el acceso principal, la entrada a la iglesia, así que este es el único acceso que tenemos. Al igual que en un castillo medieval, esta iglesia solo tiene una vía de entrada, un puente a 15 metros de altura. La gente, claro, desconoce este problema tan grande de los gigantes dentro de rocas. Otra pista que apunta a orígenes militares, y como cualquier fortaleza preparada para un asedio largo, puede que también tuviese su propio suministro de agua. Dios mío, ¿qué profundidad tiene esto? Es muy profundo. Sí, yo diría que sí. Incluso debajo tiene una cisterna para el agua. ¿Es eso de ahí? Esta cisterna podía recoger agua suficiente para abastecer a la gente que vivía aquí durante meses. Si esto era tanto una fortaleza como una iglesia, este podría haber sido el suministro del agua en caso de asedio. Sí, podría ser, pero aún no sabemos exactamente qué era. La gente no puede comprender que haya gigantes. Pero es algo único. Las otras iglesias no tienen esto. Es diferente de las otras. En las iglesias solo tenemos agua bendita, no una cisterna de agua como esta. Da que pensar, ¿eh? Hoy el único acceso a la cisterna se encuentra 15 metros por debajo de las iglesias, en uno de los numerosos canales de agua que serpentean por toda la zona. Esto es estupendo. Bien, tengan en cuenta que estamos en la estación seca. En la estación de las lluvias no podríamos caminar por aquí. Esto estaría lleno de agua. Y que conste, ya lo mostraré, ya lo he mostrado muchas veces, y ya saldrán, además han salido varios, de que haya gigantes dentro de rocas, en todo el mundo. No seres humanos, gigantes. Algunos de más de 10 metros. Hasta el momento solo han hallado esqueletos de gigantes que en su mayor parte se han ocultado. Y algo curioso, que la gente, aun viéndolo, no lo puede entender. ¿Ustedes han visto alguna vez, una sola vez, en algún medio televisivo, una foto de un esqueleto de gigante? Jamás. En ninguna de la Tierra, y hay miles de televisiones. Jamás. Prohibido. En Internet aparecen miles de fotos. Y hay actas, míralo en Internet, de que la UNESCO, hace años, hace algunas décadas, mandó destruir los miles de esqueletos de gigantes metidos en cajas que habían hallado arqueólogos y no arqueólogos en todo el planeta. La mayor parte del año, esta es una región árida, donde el agua puede ser más valiosa que el oro. Pero en la estación de las lluvias, las tormentas repentinas pueden causar estragos con sus inundaciones. De modo que la construcción de una enorme red de hidroingeniería que pudiera evacuar el agua de las inundaciones y recoger al mismo tiempo una parte necesaria para la vida, hizo posible la existencia aislada de la libela. El complejo recoge y almacena enormes reservas de agua, tanto de lluvia como de manantiales. Y si quienes vivían aquí temían el ataque de extranjeros o infieles, tener una enorme reserva de agua sería esencial. El tema gigantes y esqueletos de gigantes es tabú. Muy bien. ¡Ay! Miren esta iglesia. Increíble. Pero ¿quién sabe para qué usaban esto en realidad? Un tema prohibido. O sea, las televisiones, digamos, en todo el mundo, tienen que estar supeditadas al gobierno. Y el gobierno sube a otros gobiernos, a Norteamérica, a otras organizaciones secretas, Illuminati, etc. Es una cadena de personajes
Lo que quiere decir que no hay televisión privada, no hay libertad de expresión, no existe la libertad total en ninguna parte. Esto podrían ser muros defensivos para uso militar, pero esto es la cisterna. Verán, esto es algo único en la Libela. Por lo que me ha dicho Fikru, todo esto es el espacio de la cisterna. Por debajo mide casi 10 metros de diámetro. Fíjense, ¿lo ven? Ese soy yo. Estoy ahí. Hola. Esta cámara funciona bajo el agua, así que queremos ver si podemos echar un vistazo bajo las aguas que hay bajo tierra. Allá va. Sí, es genial. Bueno, esto está lleno de agua dulce y estamos en la estación seca. Y esto abastecería a toda la población, tal vez incluso a los soldados, tal vez a un ejército defensor que estuviese siendo asediado dentro de esta iglesia / fortaleza. Eso sí, en televisiones, pues lo de siempre. Fútbol, telenovelas, líos de camas, escándalos, política, etcétera, etcétera. Lo de siempre. Esta es el agua que les mantendría con vida. Eso ha sido siempre. No ha habido ningún cambio. Pero cuando hay un tema, por ejemplo, secreto, de descubrimientos, o el tema extraterrestre, o el tema gigantes dentro de rocas, y otros temas más, eso es tabú. Estos canales todavía funcionan, recogen y distribuyen agua, pero puede que nunca sepamos si estaban pensados para el riego o como defensa ante una amenaza desaparecida hace mucho tiempo. Fíjense en todos estos espacios extraños. Este es el canal de un río, también excavado a mano en la roca, aquí abajo. Entre comillas, claro. Habría servido para llevar el agua de la lluvia a lo largo de este canal hasta el río Jordán. Eso ya tienen que estar supeditados, la televisión, la directiva, la producción, al gobierno. Y decir, esto interesa, y el gobierno te dice enseguida no. Eso, carpetazo, eso no se puede hacer público, porque hay demasiados intereses creados detrás de estos descubrimientos. En este lugar todo parecen especulaciones, porque los documentos han desaparecido y la roca no se puede datar con carbono 14. ¿Quién sabe? Bueno, la Libela sigue siendo un misterio total. ¿Cómo es posible que gigantes y cuerpos de las madres de los gigantes y de los padres de los gigantes, los padres son ángeles caídos, pero estos ángeles caídos se hicieron cuerpos, pueden hacerse cuerpos, o sea que son ángeles, no son personas, pero ángeles, ¿qué es un ángel? Una energía potente, inteligente. Increíble, ¿no? Son energía, no son humanos, no es carne, no es materia. Es como el tema físico, la energía puede convertirse en materia y la materia puede convertirse en energía. En tiempos de Jesucristo, mientras el Imperio Romano se expandía por el mundo, había otro poderoso imperio en auge, los Aksumitas de Etiopía. Nos dirigimos a una región montañosa, más de 500 kilómetros al norte de Addis Abeba, a la ciudad de Aksum, una pequeña localidad rural que fue la rica capital de un poderoso imperio que dominó buena parte del noreste de África durante 600 años. Según la tradición, el linaje de los reyes aksumitas se remontaba al rey Salomón. Entre comillas, claro. Y dicen incluso que su hijo había traído el Arca de la Alianza, en aquella época una reliquia judía que presuntamente tenía poderes misteriosos, a Etiopía en el siglo X a.C. Estas rocas no son normales. Donde están las rocas con gigantes, y verán código de barras, en esa zona siempre verán rocas con una serie de hendiduras, en una barra en línea, que son para detectar esa zona. La relación de los aksumitas con el rey Salomón, como demuestran sus exclusivas pretensiones sobre el Arca de la Alianza, entre comillas, claro, hizo dos cosas importantes. Una, ayudar a dar legitimidad a los derechos dinásticos de sus reyes. Y dos, ayudó a crear una rama del cristianismo única y singular. No, esa es la culpa de Lucifer y su demonio, y ellos van a pagar ya. Algunas de las únicas pistas que quedan de esta antigua potencia mundial se encuentran al otro lado de esta calle, en un campo de obeliscos, en el interior de las misteriosas tumbas de un imperio perdido.
He quedado con un hombre. O sea, código de barras en todo el mundo. Ahora yo he hecho popular lo que la gente había visto y no había dado énfasis en un lugar montañoso, rocas y una serie de hendiduras en las rocas. Es uno de los mayores expertos en este campo de la historia desconocida del Imperio Aksumita. Entre comillas, claro. Hola, Don, encantado. Lo mismo digo. Así que este era el centro del Imperio Aksumita. Sí. Al igual que Egipto, Aksum fue uno de los grandes imperios del mundo antiguo durante 600 años. Desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo, establecieron rutas comerciales de gran importancia entre la India y el Mediterráneo y a través del Mar Rojo, por donde exportaban mercancías de lujo como marfil, especias y oro. La prueba de la riqueza y poder de los aksumitas está aquí, en un campo con más de 120 obeliscos altísimos, entre ellos el monolito más grande del mundo antiguo. Culpa de Lucifer y su demonio, y ellos van a pagar ya. Son las lápidas de la realeza aksumita. Erigidos unos 400 años después del nacimiento de Cristo, pueden pesar hasta 500 toneladas. Y nadie ha pensado, bueno, ¿eso qué será? A lo mejor alguna marca de una zona, canteras, son iguales en todo el planeta. Las mismas marcas, semejantes, vamos, en todo el planeta. Entonces, esa roca tiene de cobertura, son rocas que no son de esa materia, de la roca, la materia, no está en esa zona, son rocas que están fuera de lugar en esa zona donde haya otras piedras. Verán que donde están los gigantes, ya la roca, la materia de la roca, el color es diferente. Cada uno fue esculpido de una sola piedra y trasladado hasta aquí en elefantes desde kilómetros de distancia. Entre comillas, claro. Estos monumentos, estos obeliscos son enormes. ¿Por qué están aquí? Y entonces esa roca tiene una cobertura interior de 2 micas. Están para señalar las tumbas de la familia real. Entre comillas, claro. Cada piedra, que alcanza hasta 25 metros de altura, normalmente se apoyaba sobre unos cimientos que medían aproximadamente el 10% de su altura total, y estaba reforzada en ambos lados por gigantescas piedras horizontales. Alrededor de los cimientos centrales hay varias cámaras subterráneas que se usaban para enterrar a los muertos y sellar el paso a riquezas increíbles. Una pirámide para nada vacía, porque ninguna pirámide ha habido ni en México ni en ninguna parte cuerpo alguno dentro, ¿no? O sea, macizas. En general, aunque hay túneles por dentro, claro. Bueno, vamos al punto. Pues tiene una cobertura de mica, estas rocas, para conservar el cuerpo del gigante en perfecto estado de conservación. Estos cuerpos se metieron antes del diluvio porque Dios iba a inundar la tierra por la destrucción que habían hecho los gigantes, como lo dice la Biblia, ¿no? Habían arruinado toda la tierra. Imagínense millones de gigantes, algunos de 20 metros y demás, se han hallado ahora pisadas, huellas petrificadas de gigantes de más de 20 metros. O sea, huellas gigantescas. Eso es inverosímil. La guerra y la falta de recursos han convertido la arqueología en un lujo en la Etiopía actual, y el 90% de estas tumbas todavía están sin explorar. Es increíble, es enorme. Al igual que las pirámides de Egipto, esta estela minuciosamente esculpida señala la última morada de un rey que fue tan formidable como cualquier faraón. Estas son las ventanas y estas son las vigas. Esta es básicamente la réplica de un palacio real. El palacio real de los aksumitas. Para la realeza que está enterrada debajo. Exactamente. ¿Y por qué los gigantes crecían hasta el límite y no eran hombres normales, que tienen un tope, una altura, más o menos? Los gigantes no tenían altura, eran hijos de ángeles, y los ángeles no son humanos, los ángeles no tienen forma, ni medida, ni profundidad, es energía, y esos gigantes crecían y iban comiendo, destruyendo todo lo que podían, y claro, se llenó la tierra de gigantes y ellos pues destrozando bosques, personas, animales, todo. Y tuvieron que, antes del diluvio, metieron a estos gigantes dentro de rocas. Y se conserva, aparte de la mica, verán que todas las rocas donde hay gigantes, además ya se han comprobado, hay mica, una capa de mica de varios centímetros, para que la roca no entre humedad, ni frío, ni calor, ni oxígeno, ni nada. Estas enormes piedras solo eran lápidas, y en las salas que había debajo sería donde pasarían la eternidad. Biblioteca literaria o algo así, ha hecho unos vídeos muy buenos sobre otras preguntas que hacen otros de las pruebas. Claro que hay pruebas, se han sacado, pero claro, la gente, dije en ese vídeo,
que la gente en general, muy ignorante, no pueden creerse, aún viéndolo, no lo pueden creer porque eso da susto, de que haya rocas con gigantes que llevan miles de años. Aparte que eso destroza todo el pasado, todas las teorías de la evolución, de las religiones, de la secta, lo destroza. Porque reescribir la historia de nuevo y que encima haya alguien, en mi caso, que demuestre y diga y explique de dónde provienen los gigantes y dónde están sus padres y las madres, porque hay rocas con las madres también de gigantes, vivas. Claro, eso es un palo de muerte y por ese asunto los medios televisivos no les permiten revelar nada de esto como alto secreto, y la televisión que lo haga, pues sencillamente la fulmina. Precioso. ¿Estas son las cámaras? Estas son las cámaras. ¿Hay 10? Sí. Y cada una de estas cámaras era una tumba. Una tumba y además una cámara del tesoro. Ajá. Porque incluso antes de la muerte del rey se usaban como almacén para sus tesoros. Y tras la muerte del monarca los tesoros se usarían para la vida después de la muerte. Entre comillas, claro. O sea que era como en Egipto, construían las tumbas antes de la muerte del rey, ¿no? Exactamente. Yo estoy dispuesto a sacar pruebas, pero que me permitan sacarlas. ¿Pero para quién? Dije en este vídeo, ¿para un personaje privado? ¿Para un curioso? ¿Para qué? ¿Para hacer en internet? ¿Voy a abrir yo una roca? Si eso no hace falta maquinaria impresionante, grúas, gente del gobierno, militares, para que el gigante nada más abrir la roca empiece a revivir. Es un peligro, un gigante de 10-15 metros, pues imagínense, hace falta una preparación y naturalmente, y los medios televisivos para llegar a la gente. Eso nunca lo permitirían. O sea, de momento nunca. Es que aunque yo pudiera sacar un gigante, no lo harían público. Imposible, nada. Antes la muerte, antes guerra civil. O sea, antes hay muertes que permitir que un gigante, porque claro, todos los lugares con gigantes son lugares religiosos. Entre comillas, claro. Cuando estábamos arriba observando este campo vimos estelas, obeliscos por todas partes en este enorme campo. Cada uno de ellos marca una tumba que hay debajo. Solo el 5% han sido excavadas. Algunas están totalmente excavadas, pero bueno, porque los primeros que llegaron fueron los saqueadores de tumbas. Hay monasterios y catedrales, iglesias, ermitas, donde están los gigantes. Siempre objetos de culto, incluso puteros, encima de la roca. Muchas cámaras funerarias tienen salas del tesoro contiguas. Los saqueadores entraron en las tumbas e hicieron un agujero en la pared para llegar al marfil y al oro que había al otro lado. Imagínense esto que ven ahora, una sala vacía, llena de colmillos, de marfil, oro, todo aquello con lo que este rey se presentaría en la vida después de la muerte. Entre comillas, claro. Este tipo de enterramientos dejó de practicarse en el siglo IV después de Cristo, cuando los reyes aksumitas se convirtieron al cristianismo, y una reliquia judía que poseían desde hacía siglos pasó a ser su mayor tesoro, el Arca de la Alianza. Entre comillas, claro. Los rumores han situado a este valioso objeto en diversos lugares del mundo, pero esta es la tierra del hijo del rey Salomón, Menelik. Entre comillas, claro. Y muchos creen que él se llevó el arca a casa. Según la leyenda, todavía está aquí, en esta pequeña iglesia situada enfrente de las tumbas paganas. En el interior de esta iglesia vive un guardián, un monje, que dedica toda su vida a la protección del arca y a orar junto a ella. Los etíopes llevan confiando esta tarea a los monjes desde hace 3000 años. En 3 milenios nadie ha recibido permiso para ver el arca, excepto los guardianes. Ni reyes, ni papas, ni siquiera jefes de estado. Nadie ha recibido permiso para entrar. Lo cual es un problemón. Claro, si yo tengo la oportunidad de conseguir que una televisión haga un trabajo conmigo, no hay problema. Ir con pero para la gente, no para... Yo tengo un contrato con Antena 3 Televisión, está colgado también en internet. Biblioteca literaria, que se llama, pues salen fotos de mis documentos. Tengo cientos de documentos del rey, o del rey Juan Carlos, del Sofía, del gobierno, de Zapatero, de Aznar, pero si soy así conocido, de Israel, del embajador de Israel, embajador
de todo el mundo. Hice contrato con Antena 3 Televisión para sacar Gigante. En el siglo VI después de Cristo, 1400 años después de que el arca hubiese llegado presuntamente aquí, el mundo occidental era un caos. El Imperio Romano había caído. Entre comillas, claro. Y Europa estaba atrapada en el horror de la Edad Media. Pero el Imperio Axumita estaba en su máximo apogeo. Y a tan solo 1,5 kilómetros de los obeliscos paganos, su rey cristiano Caleb, entre comillas, claro, construyó una última morada suntuosa, una tumba que tal vez atrajo a unos buscadores de reliquias, los caballeros templarios, en busca del mayor tesoro de los axumitas. Veo que esta tumba es mucho más grandiosa, más profunda que las otras. Esta es la última, tal vez la última tumba de un rey axumita. ¿De verdad? Le enseñé fotografías, filmaciones, documentos de los gigantes. Íbamos a hacerlo, pero le dijeron a Antena 3 que es eso imposible. Y amenazaron a todo el mundo a Antena 3. Imposible. O sea, ya habíamos hablado, habíamos hecho un contrato ante notario, Antena 3, Jimeno de Priede, entonces el gerente, Alfonso Piñero, director de noticias, tengo las tarjetas de visita de todo ello. Es imposible. O sea, amenazas hasta de muerte. Lo cual quiere decir, ¿cómo presentar pruebas? Si no permiten. Pertenece al hijo del rey Caleb. ¿Qué es esto? Esta es la cámara funeraria. Tiene 3 sarcófagos. Para él, para su mujer y para su hijo o hija. Y un sarcófago es diferente de los demás porque tiene una cruz. La cruz de los axumitas. Está tallada ahí al final. Tenemos una cruz axumita aquí. Parece una cruz templaria. Exactamente, exactamente. Pero los templarios son del siglo XI y los axumitas la usaban en el siglo IV después de Cristo. Por eso la llamamos cruz axumita. Esta cruz, casi idéntica al símbolo de los cruzados, es 7 siglos anterior. Entre comillas, claro. Podría ser una coincidencia o podría demostrar que los europeos vinieron aquí en busca del arca. Muchos creen que los caballeros templarios la buscaron bajo el monte del templo en Jerusalén y en la antigua ciudad jordana de Petra. Puede que también vinieran a Axum. Pasó lo mismo con la cueva de Hércules. La misma operación. En la alcaldía, José Manuel Molina y su gabinete de prensa, tengo sus emails que le mande documentos de dónde está la entrada a la cueva de Hércules. Hay varias entradas en los túneles de Toledo, que yo le enseñaría y que iríamos a donde está la mesa de Salomón y el robot, que le enseñara fotografías, filmaciones, todo, documentos, le mandé un folios de dónde está la entrada con planos. En el callejón de San Genaro, digo, ahí hay una. Hay 3 entradas, una de ellas va a la cueva de Hércules. ¿Qué hicieron? A amenazar a mis abogados, a amenazar a la Radio y Televisión Española, a amenazar a la agencia EFE que me hizo una interview sobre ese descubrimiento, a amenazarme a mí con encarcelarme y hacer museo público sellándole todo con unas cristaleras, alarmas, adoquines, para tapanar las entradas y la policía y vigilancia día y noche. ¿Cómo enseñar las pruebas? ¿Por qué vinieron los templarios aquí? Conocían la leyenda de que el Arca de la Alianza había sido trasladada a Etiopía. Entre comillas, claro. Así que vinieron aquí en busca del Santo Grial y de la Sagrada Arca de la Alianza. De modo que adoptaron algunos elementos, como este tipo de cruz, que ahora llaman de los caballeros templarios o de los cruzados. Así que salió de aquí. Genial. ¿Vinieron aquí los predecesores de los caballeros templarios en busca del arca? ¿Y la encontraron? ¿O seguirá el mayor tesoro del cristianismo enterrado en una pequeña iglesia de una ciudad polvorienta? Entre comillas, claro. Puede que las respuestas se hayan perdido en el tiempo, como el otrora grande pero ahora olvidado Imperio de Axum. Todo en esta tumba habla de la grandeza del Imperio Axumita. Este fue su mejor momento. De hecho, este rey gobernó el Imperio Axumita en su apogeo. Después de esto, varios factores contribuyen a la caída. ¿Cómo enseñar las pruebas? Entonces la idea que se me ocurrió es hacer una filmación con una productora cinematográfica pero, vamos, sería ya lo último que una película basado sobre la verdad. Iríamos y filmaríamos las rocas con gigantes y todo lo demás, y las madres de los gigantes. Las rocas se verían, además se ven, no hace falta estar al lado y verlo, no hace falta ni abrirlas. Y ya con una película, a filmar esa producción con un guión imaginario, pero de la realidad, y hacerlo así. Lo que hace falta es que me dejen enseñar las pruebas.
La mayoría de nosotros que vivimos en un mundo moderno laico practicamos nuestra religión cómodamente, tal vez un día a la semana como mucho y en lugares no muy lejos de nuestra casa. Entre comillas, claro. Pero a partir del siglo XI, los cristianos de aquí y de muchos lugares tan lejanos como Egipto han hecho peregrinaciones anuales a esta remota región de Etiopía hasta una iglesia legendaria, construida dentro de la cueva de una montaña, a la que muchos iban a rezar y muchos a morir. En las tierras altas del centro de Etiopía, a una altitud de casi 2.800 metros, encontramos varios grupos de asentamientos rurales dispersos. Pero hace casi 1000 años, se cree que esta zona era un imán para cristianos enfermos y moribundos, Entre comillas, claro. que venían buscando una cura milagrosa o un final tranquilo para su sufrimiento, en una misteriosa tumba próxima a un lago de aguas medicinales. Esta carretera tiene muchos baches. Está en mal estado. Nuestro guía Fikru nos lleva al lugar sagrado que atraía a miles de personas, una iglesia que, según dicen, flota en el agua. Me has dicho que este valle, donde ahora solo hay una aldea remota y unos cuantos habitantes, antes era un reino con miles de personas, ¿no es así? Sí, imagínate cómo sería hace 1000 años. Aquí vivían un gran número de personas. En el año 1087, este era el centro del reino cristiano Entre comillas, claro. de Yenrejana Cristos. Según las crónicas de la iglesia, ordenó construir un templo sobre un lago sagrado. Claro, tengo, por otra parte, pues hay mucha gente, servicio secreto de la iglesia y de otros sitios, que están muy nerviosos porque me voy haciendo muy popular y entonces hay plagiadores que hacen vídeos de cachondeo sobre mi persona, en burla, para confundir. Caray, menudo paseíto. Ha sido un buen paseo, sí. ¿Esa es la cueva? Lo es. ¿Y la iglesia está dentro? Ahí mismo. Increíble. Algunos creen que el rey llegó a este lugar aislado, guiado por una visión. No, no, esa es la culpa de Lucifer y sus demonios, y ellos van a pagar, ya. Pero la cueva también fue una elección práctica. Protege a la iglesia de los elementos y la ha conservado durante casi 1000 años. Fíjense en este lugar. Hasta aquí arriba es todo subida. No me extraña que este fuese un lugar sagrado. Para confundir. Pero eso es, en cierto modo, una estupidez porque lo único que hacen con ellos es darme más popularidad. La gente tan tonta ya no es. O está toda dentro de la cueva, ¿no es así? Así es. Increíble. Dentro del recinto enrejado que tapa la entrada de la cueva está la iglesia, el palacio del rey y un cementerio para los miles de peregrinos que murieron aquí. Entre comillas, claro. O sea que este edificio es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia se construyó alternando capas de madera y yeso, mezclados con unos trozos de piedra como si fuese una tarta. Pero hoy no hay rastro del lago de aguas curativas místicas que atraía a los peregrinos desde miles de kilómetros de distancia, a no ser que sepamos dónde mirar. Ahí hay una puerta. Si miras aquí, Miren eso. Magnífico. Así que ahí debajo está el agua. así es. Aquí debajo está todo húmedo. Sí. Algunos estudiosos creen que el lago original eran en realidad tierras pantanosas y los cimientos de la iglesia un armazón de madera o bambú que distribuía equitativamente el peso del edificio que sostenía, usando una técnica denominada emparrillado. Y al agua subterránea atrapada debajo podría accederse a través de escotillas como esta. Así que la leyenda es cierta. Esto está flotando sobre un lago secreto. La gente tan tonta ya no es. Aunque estas aguas fangosas no tienen poderes curativos especiales, la iglesia recibe miles de visitantes cada año y sigue en pleno funcionamiento. Tenemos que dejar de filmar un momento porque ahora mismo se está celebrando una ceremonia detrás de esta valla. Es el bautismo de un niño nacido en la aldea. Así que nos hemos retirado un poco en señal de respeto. Está terminando la ceremonia en el interior de la iglesia de Yenrejana Cristos.
Una vez que ha terminado la ceremonia, tenemos permiso para explorar el edificio y sus frescos medievales. Es el encargado de cuidar la iglesia. Ajá. Mira esto. ¿Puedo usar la linterna? Por favor, hazlo. Enciéndela. ¡Qué complejidad! Es precioso. Fíjate qué bien hecho está el techo. Para confundir. Pero eso es, en cierto modo, una estupidez porque lo único que hacen con ello es darme más popularidad. Magnífico. Fíjate en esas tallas tan hermosas. Ajá. Y fíjate en el fresco. Oh, ¿y estos? Sí, Hay símbolos y relatos bíblicos. sí. Entre comillas, claro. Esto es increíble. Imagínense que fuesen peregrinos, que caminasen a pie kilómetros y kilómetros, porque aquí venían miles de personas. Pero la prueba definitiva del poder de este lugar sagrado se encuentra detrás de la iglesia, en las profundidades de la cueva. A lo largo de los siglos, viejos y enfermos han venido hasta aquí. Entre comillas, claro. Tal vez confiando en que las aguas que hay bajo la iglesia les salvarían, o tal vez sabían que nunca abandonarían este lugar sagrado. Esta es la última morada del rey Genrejana Christos. La gente es tan tonta ya no es. El rey que construyó esta iglesia está enterrado aquí, Aquí está su sepultura. pero no está solo. Cuenta la historia que aquí llegaban muchas personas, algunas casi al borde de la muerte, y que se quedaban aquí para morir, en este espacio sagrado legendario, Entre comillas, claro. justo bajo mis pies. Fíjense aquí, hay otro. Hay una cantidad de huesos increíble. Los expertos calculan que los huesos de más de 10.000 personas descansan aquí, en esta cueva sagrada. Cráneo, cráneo, cráneo. Dientes. La gente es tan tonta ya no es. Si lo seguimos, nos encontramos con un auténtico osario. Pues, ¿qué se puede decir? Para confundir. Pero eso es, en cierto modo, una estupidez porque lo único que hacen con ello es darme más popularidad. Me he quedado sin habla. Tengo ante mí un montón de cadáveres. Nunca había visto nada parecido en mi vida. Muchas de las personas que están aquí seguramente procedían de tierras tan lejanas como Egipto u otras. No podían ir a Jerusalén. Quiero decir que la Libela, este lugar, era una alternativa. Entre comillas, claro. Esta era una nueva Jerusalén, un lugar para descansar eternamente, un lugar para estar más cerca de Dios. Cuando un misionero cristiano huyó desde Constantinopla hacia este rincón remoto de Etiopía hace unos 1500 años, tuvo una visión de Dios. Entre comillas, claro. Soñó con esculpir una iglesia en la roca maciza de la cumbre de una montaña, donde él y sus seguidores podrían practicar su variante radical del cristianismo. Entre comillas, claro. Según la leyenda, su visión movería montañas enteras y crearía uno de los lugares de oración más impresionantes y traicioneros de la tierra, ahí arriba, en esos precipicios rocosos. Entre comillas, claro. A más de 500 kilómetros de la capital actual, Addis Abeba, se encuentran las montañas de Tigray. Y ocultas en su interior, los misteriosos objetos sagrados de una antigua secta cristiana. Entre comillas, claro. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo. Este lugar subterráneo se encuentra en realidad en las alturas. Es una iglesia esculpida en un pico de piedra arenisca situado a unos 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Para llegar hasta ella, tuvimos que escalar 760 metros cargando con más de 100 kilos de material. Afortunadamente, nuestro guía, que ha hecho este viaje más de 30 veces, trajo a un grupo de nativos de la región para ayudarnos a cumplir nuestra misión. Existe el dicho ese profético casi, que se cumple siempre. El dicho de que cuando la persona o una nación o el mundo llega el momento de depresión en que parece que ya todo está perdido, que ya todo está acabado, que ya todo es destrucción sin futuro, en ese momento, cuando ya la gente en general ha perdido la esperanza, es el momento justo cuando nace la esperanza. Vamos a subir ahí arriba. Esto es solo la aproximación. Como ven, a partir de ahí es todo subida.
Será interesante. La iglesia a la que vamos a escalar se llama Abuna Yemata, por el misionero del siglo VI que, como Juan el Bautista, abandonó la civilización para comunicarse con Dios y propagar la fe. Entre comillas, claro. Y nosotros somos el primer equipo de televisión estadounidense que ha hecho esta ascensión. Esta es con mucho la primera gran pared que vamos a subir. Fíjense en todo esto, en estos asideros. La roca se ha ido desgastando a lo largo de miles de años por el paso de los fieles, sacerdotes y demás personas que han subido por aquí. Caray. Miren hacia abajo. ¿Cómo pesa? Con cuidado que pesa. ¿Cómo pesa? Es en ese momento cuando ya parece que todo está desolado, todo está acabado, la corrupción, la criminalidad, la droga, la desesperación, la crisis, cuando ya el mundo está en un estado de depresión como nunca en la historia del mundo, es ahora. Como desde el año 538, cuando hacen fuera al último de los pueblos arrianos, ya empiezan a mandar fuertemente el Vaticano y se pasan 1260 años matemáticamente hasta la Revolución Francesa matando personas, matando a los que no iban en consonancia con su línea de pensamiento. Ahora de esto ya no se acuerdan, es curioso. Ahora dicen que asesinar en nombre de Dios es satánico. Una vez más, la hipocresía vaticana sigue por sus fueros, como si ahora tampoco no hiciesen nada, Fíjense qué arte más increíble. Cuando los 9 santos llegaron a Etiopía, trajeron con ellos una técnica de pintura totalmente nueva, que se convirtió en un instrumento para enseñar la Biblia. Entre comillas, claro. ¿Sigue viniendo gente a este lugar? ¿Se sigue usando hoy en día? Lo interesante es que aquí se siguen bautizando niños. Así que las mujeres tienen que subir hasta aquí. Escalar. ¿Con sus bebés? Con los bebés a sus espaldas. Así que esta iglesia está muy activa en todo momento. Entre comillas, claro. Es muy importante para la comunidad, ¿no? Muy importante, muy importante. Veo que detrás de ti está el sacerdote. Sí. Él es el encargado y el guardián de este espacio, ¿no? Sí. Es el jefe de los sacerdotes y está al mando de la iglesia. Él es quien nos ha dado permiso para subir hasta aquí. Exactamente. Gracias. Entre comillas, claro. Este sacerdote escala la montaña varias veces por semana, 800 metros para atender a sus parroquianos, a los que predica la visión única que esta iglesia tiene de los evangelios. Una vez más, la hipocresía vaticana sigue por sus fueros, como si ahora tampoco no hiciesen nada, Y lo volverán a hacer en breve, de un modo aún más descarado. La profecía es clara y todo se está cumpliendo tal cual para que ese momento llegue. Evidentemente, ¿de qué habla? De paz por todos lados, buscar la paz y paz y paz y paz. Aquí están las Biblias y los libros de oraciones que quiere enseñarnos. El sacerdote ha abierto uno. ¿Podemos ver uno por dentro? Sí. Son muy antiguos. Están escritos a mano y pintados a mano, supongo. Culpa de Lucifer y su demonio. Y ellos van a pagar ya. ¿Sobre qué material están pintados? Es piel. Piel. Piel de oveja. Entre comillas, claro. ¿Puedo pasar la página? Gracias. ¿Qué lengua es esta? Gis. Gis es la lengua más antigua de Etiopía. Gis, de Etiopía. Es como el equivalente al latín para ellos. Exactamente. ¿En qué medida se parece la iglesia ortodoxa etíope a la que puede conocer un estadounidense? Pero también podéis adentraros en todo lo que hemos presentado de puertas dimensionales, donde estos temas los hemos tratado bastante. Por ejemplo, tenemos el milagro de Santa María, que se encuentra solo en Etiopía y en ningún otro lugar del mundo. Diferentes costumbres, por supuesto, un idioma diferente. Sí. Culpa de Lucifer y su demonio. Y ellos van a pagar ya. Todo tipo de cosas que para un cristiano occidental podrían resultar extrañas y que surgieron de una cultura totalmente única y de una religión diferente. Muchas gracias. Cuando Abuna Yemata llegó aquí con los otros 8 santos,
entre comillas, claro. Trajeron a Etiopía una rama del cristianismo totalmente única, muy diferente de la que conocemos en Occidente. Implicaba rituales diferentes, libros perdidos diferentes. Nada, antes la muerte, vamos, antes guerra civil. O sea, antes hay muertes que permitir que un gigante, porque claro, todos los lugares con gigantes son lugares religiosos, entre comillas, claro. En cada centímetro de este lugar hay una figura. Sí. Oh, aquí tenemos a la Virgen María, sin duda. Una vez más, he de repetirlo. El papel que le dan a la Virgen María no es el papel que le tocó hacer ni que le tocará hacer, porque sigue esperando en el descanso, durmiendo el sueño de la muerte, y hasta la segunda venida de Jesús, ella no va a resucitar. Por tanto, toda esta asignación es falsa. Y si la gente supiera que todo esto viene de Semiramis, desde Babilonia, ese culto que se le ha dado a ella, quizá entenderían muchas cosas, pero claro, no interesa investigar, no sea acaso que uno sepa que va errado. Es mejor faltar el respeto a los demás, o decir de que es un invento, o tantas cosas más. En fin, ya se lo encontrarán con Dios cada uno. Y ese misterio realmente continúa hoy en día. Entre comillas, claro. Hoy el cristianismo se ha propagado a todos los confines del mundo. Entre comillas, claro. Pero aquí, en las aisladas tierras altas de Etiopía, vemos cómo podrían haber rezado los primeros discípulos de Jesús. Entre comillas, claro. Y esto está pasando en cada vez más colegios. Y cuando no es por un sistema de estos, es por yoga. ¿Verdad, Ángel? Que también lo viviste en la escuela con tus hijos. Y esto es aquí en Girona, en un pueblo, en Casado la Salva, ¿no? Por tanto, ¿qué está pasando? Este concepto se está haciendo universal. ¿No está pasando también que en los hospitales se está imponiendo el Reiki como método de sanación? Pues todo va conectado, no nos estamos dando cuenta y nos están poniendo el espiritismo servido en bandeja, ya sea donde sea. Es una ventana de un valor incalculable al pasado. Esto es programación a los niños. Y los niños, si los programas bajo estos conceptos, después no vayas con la Biblia y les digas que, mira, si haces oración, puedes pedirle a Dios perdón por lo que has hecho, te va a ayudar a cambiar, y no es algo que consigues por ti mismo con conexión en una fuerza cósmica, que ya sabemos que cuando se habla de eso es el propio Satanás. Qué triste, ¿eh? Guardado y protegido bajo tierra. El plan satanista, el plan vaticano, ya se está proyectando todo, el plan los caballeros de Malta, el plan las noblezas del mundo, todos unidos como una familia muy unida, como un puño. El plan de todos ellos es ni más ni menos que hacer un gobierno único en la historia a escala mundial. Una moneda única, aunque no habrá más dinero, un microchip en la mano derecha y en la frente, o en la frente. No en la mano izquierda, ni en el brazo, ni en la pierna, en la mano derecha, en la frente. Bueno, como no tienen memoria de lo que han hecho ellos desde que se formaron hasta lo que siguen haciendo, pues se ve que no se lo pueden encolomar a ellos mismos esto. Pero cualquier persona que lea la historia de la Iglesia Católica desde sus inicios e investigue por su propia cuenta, ahora, pues, ¿de qué se va a dar cuenta? Pues se van a dar cuenta de que los están tomando el pelo a ellos y a todo el mundo, porque han sido los artífices de hacer eso durante siglos y siglos. Y como no, se siguen moviendo por el mismo ámbito, y esperad cuando vuelvan a coger el poder de un modo absoluto en breve, porque está profetizado. Cuando lo tengan volverán por sus fueros y como nunca antes. Y con ello, la raza humana en casi su totalidad serán para siempre, desde que nace hasta que muere, esclavos sumisos, silenciosos de el gobierno único Illuminati satanista, Vaticano. Eso parece increíble, pero ya se está proyectando. Esas son las metas de los gobiernos en general del mundo entero.
Esa es la meta, esas son las directrices. Y todo en relación con lo sexual, con el despotismo, el terrorismo, el miedo. O sea, ellos causan terror y miedo. Pero todos ellos me tienen terror a mí. Y si no fuese así, yo llevo años denunciándolo, y abriendo los ojos a mucha gente. Si no fuese así que los demonios me tienen terror a mí, no me hubieran eliminado. Se pueden eliminar a cualquiera. Pero si están eliminando montones de gente, ¿quién se cree que inspira a los terroristas a matar masas de gente? Ellos. Ellos se inspiran para que una persona coja una bomba, autobomba, y se suicide y mate un montón. O coja un camión y se estrella y mata un montón. Ellos se meten, y muchos de los que han sobrevivido, terroristas, han dicho que han recibido órdenes, han huido, y dicen que han dicho que le han obligado a matar gente. ¿Y por qué cree que a mí no puede? Ni a los que me ayudan, ni a los que son allegados míos. Porque no pueden, me tienen terror. Y si algún día se llega a saber, y lo he dicho, la cantidad de gente que han mandado, esto ya no lo hacen, porque tienen terror, que han mandado para eliminarme. Hasta familiares muy cercanos a la inversora intentaron también, inspirados por demonios, eliminarme. Perecieron en el camino. Muchos que los han mandado se han suicidado en el camino, se han estrellado en los coches, se han suicidado ahorcándose en los hoteles, se han matado unos a otros. O sea, no pueden acercarse. Y los demonios tampoco. Y los demonios que lo han intentado han perecido. Como igual que Jesucristo y sus apóstoles podían expulsar demonios y meterlos en cerdos y que los cerdos ahogaran. Eso son textos bíblicos. Y podían expulsarlos, destruirlos completamente. Yo también. Y claro, ese terror me tiene de que no hable. Como tengo toda una serie, un abanico grande de descubrimientos que los va a desbaratar sus organizaciones, se apresuran rápidamente a crear un nuevo orden, una esclavitud mundial, un microchip, y que toda la raza humana tenga terror y de miedo, y no le permita a nadie. Hoy no lo permiten, menos entonces saber nada de nada, ningún descubrimiento, nada. Hoy no lo permiten, lo tendrán que permitir antes del fin, todo. Bueno, pues he contestado a las preguntas de este señor y espero que comprendan que, como dije al principio, para enseñar las pruebas hay que permitirme que las enseñe. Y para abrir una roca no la puedo yo abrir. Y aunque la abriera, eso es imaginario, es imposible, le falta maquinaria grande. ¿Y de qué sirve si no lo van a hacer público? Está prohibido en los medios de televisión de todo el mundo enseñar o hablar de los gigantes, que son los hijos de los demonios, que son los demonios, los seres de la oscuridad, los que gobiernan el mundo. ¿Contestada tu pregunta, Fran?